Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver la resolución del ejercicio 1 correspondiente a la guía práctica 1 de determinantes. Sabiendo que el determinante que tenemos acá es igual a 4, tenemos que usar los axiomas de definición para calcular los determinantes que están dados en los apartados A, B y C. Recordemos cuáles eran los axiomas de definición. Definición de determinante de orden n. Sea n un número natural, el determinante de orden n es toda función que va de las matrices cuadradas con elementos en el campo K al campo K y que verifica los siguientes axiomas. Si A es una matriz cuadrada donde una de sus columnas, por ejemplo la jésima, la podemos escribir como suma de otras dos columnas, entonces el determinante de A se va a descomponer en suma de dos determinantes que van a coincidir en todas sus columnas salvo en la jésima. ¿Qué vamos a poner en el primer determinante? La primera columna en la que hemos descompuesto la columna J, y en el segundo determinante la segunda columna en la que hemos compuesto la columna J. ¿Sí? El segundo axioma dice que si A es una matriz cuadrada, donde una de sus columnas, por ejemplo la columna J, es igual a un escalar del campo multiplicado por una columna, entonces el determinante de A se puede escribir como el escalar afuera por el determinante y en la columna J escribimos A sub prima J. ¿Sí? El tercer axioma dice que si A es una matriz cuadrada donde dos columnas cualesquiera sean iguales, entonces el determinante de A es igual a 0. Y el axioma 4 dice que el determinante de la matriz de identidad de orden n es igual a 1. Vamos ahora al ejercicio. Habiendo recordado los axiomas, vamos al ejercicio. Tenemos que calcular en el apartado A el determinante que tenemos acá. Si nosotros observamos, tenemos A de G, lo mismo que tenemos acá, solo que esta columna está multiplicada por el escalar 3. Tenemos BEH en la columna 2, y acá la tenemos igual, pero multiplicada por menos 1. Y en la columna 3 pasa lo mismo, tenemos la misma columna, pero en este caso está multiplicada por 2. Veamos cómo resolver el apartado A. Entonces, podemos aplicar el axioma 1 a la primera columna, es decir, sacar el escalar 3, escribir la columna sin el escalar, y dejar las otras dos columnas como estaban. Esto sería aplicar el axioma 2 a la columna 1. Entonces nos queda 3 por este nuevo determinante. ¿Sí? Podemos volver a aplicar el axioma 2 en la columna 2 y en la columna 3. Esto sería sacar el escalar menos 1 y sacar el escalar 2. Entonces esto nos va a quedar 3 por menos 1 por 2 igual a este determinante que si lo miramos bien es exactamente el mismo que está dado y sabemos que vale 4. Entonces, haciendo 3 por menos 1 por 2 por 4 es igual a menos 24. Hemos utilizado el axioma 2 para calcular el determinante del apartado A y nos da menos 24. Vamos al otro apartado. El apartado B teníamos esto que está acá. Si observamos, el determinante que tenemos acá. La primera columna coincide con la dada en el denunciado, salvo que en este caso está multiplicado por el escalar 3. La tercera columna coincide con la dada, solo que en este caso está multiplicado por el escalar A. Entonces podemos empezar aplicando el axioma 2 en la primera y tercera columna. Es decir, vamos a sacar el escalar 3 y el escalar A. Entonces nos va a quedar 3A, la primera columna sin el escalar 3, la segunda columna queda como estaba, y la tercera columna, como hemos sacado el escalar A, nos queda CFK. Entonces, ahora tenemos que calcular este determinante acá, que si lo vemos, lo podemos descomponer a esta columna como suma de dos columnas, donde la primera va a ser 2C, 2F, 2K, y la segunda más menos B, menos E, menos H. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aplicar el axioma 1 en la segunda columna. Entonces nos va a quedar 3A multiplicado por la suma de dos determinantes, que van a coincidir con este que está acá, en la primera y tercera columna. Fíjense acá, tenemos la primera y la primera columna igual, acá la tercera columna y la tercera columna son iguales. La que están diferente es la segunda, donde tenemos la primera columna, esta que está acá, de la primera descomposición, y la segunda columna
esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que ver cómo calcular estos dos determinantes. ¿Qué podemos hacer? Acá podemos aplicar en la columna 2 el axioma 2, fíjense que está multiplicada toda por el escalar 2, y en este determinante, en la columna 2, podemos aplicar también el axioma 2. ¿Qué sería eso? Sacar el escalar menos 1 en este caso y sacar el escalar 2 en este caso. Entonces, 3a nos va a quedar por 2, y todo este determinante que está acá, más menos 1 por este determinante que está acá. Fíjense que hemos aplicado el axioma 2, la primera columna sigue manteniéndose como estaba, la tercera también, hemos sacado solo el escalar afuera. Lo mismo pasó acá. Ahora, si observamos este determinante, vemos que la segunda y la tercera columna son iguales. Entonces, por el axioma 3, este determinante que está acá vale 0. Y si observamos esto que está acá, es el determinante que está dado en el enunciado, que sabíamos que valía 4. Entonces, el determinante del apartado B nos va a quedar 3a por 0 menos 4. Y esto nos va a quedar menos 12a. Respuesta, el determinante del apartado B utilizando los axiomas es igual a menos 12a. Veamos por último el apartado C. En este caso, veamos que la columna primera y tercera son iguales. Esto nos está indicando por el axioma 3 que el determinante es 0. Luego hemos utilizado el axioma 3 para calcular el determinante del apartado C y nos da igual a 0. Bueno chicos, espero que con esto haya quedado un poco más claro cómo utilizar los axiomas de la definición en los determinantes. Hasta luego.